Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a un episodio más. Muchas gracias por el apoyo que nos dieron en nuestro primer episodio. Y este es su podcast, Hágase en mí. Y en verdad, para nosotros es una alegría enorme que nos estén acompañando en este segundo episodio, que es Hágase en mí en medio del ordinario. Entonces, qué importante es tener presente el sí de María y nuestro sí en lo ordinario, en lo pequeño. Entonces, de eso se va a tratar un poco el episodio de hoy. Y como para que vayamos teniendo un poco de conocimiento de lo que vamos a hablar primero de la fe. La fe, que eso tan pequeño y tan grande, ¿verdad? Como lo puede ser como una semilla de mostaza, o lo puede hacer como la fe de María, ¿verdad? Que hoy nos quiere hablar. Entonces, vamos a iniciar con una cita bíblica para poder guiarnos un poquitito acerca de lo que la fe nos quiere decir. Entonces, Okay. ¿qué? Bueno, entonces, como Jafet lo decía, hoy tenemos como un enredo, en el sentido de que queremos como separar el podcast de la semana pasada, que el tema era el sí hoy en la cotidianidad, ajá, exacto, y el de hoy es el sí, pero en lo ordinario, ¿verdad? Entonces es como que queremos diferenciarlo, ir ahí como en una línea, pero bueno, esperemos que lo logremos, y si no, adelantar este capítulo y al siguiente. Ok, entonces, la cita bíblica que queríamos pues, leer es una del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, que dice lo siguiente. Apenas empiece, van a identificar y van a saber cuál es. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distantes de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se asustaron y decían, «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús, «Tranquilos, soy yo, no temáis». Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Señor. Jesús. Bueno, gracias Esteban. Y queríamos centrarnos en 4 puntos importantes de esta cita bíblica o enseñanzas que nos deja esta cita bíblica en la fe, ya para poder arrancar en esas pequeñas cosas que hacemos en nuestro día a día, como puede ser trabajo, estudio, no sé, La familia. familia, exacto. Y por eso queríamos arrancar. El primer punto que quería destacar de esto es la petición, ¿verdad? La petición que le hace Pedro a Jesús, que le dice, «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». ¿Y por qué la petición? Cuando hablamos de fe, nosotros le pedimos a Dios. Claro. A veces somos muy pidigüeños, ¿verdad? No demasiado. Y es eso, que nosotros le pedimos, ya sea una acción de gracias, le pedimos, no sé, por la salud de algún familiar, le pedimos por X o Y situaciones de la vida, Por todo. y así fue Pedro. Pedro le pidió a Jesús que si realmente él era el verdadero hombre, que le permitiera caminar sobre las aguas. Siento que tal vez es un poco ambicioso caminar sobre las aguas. Es que es pero curioso, pero yo lo entiendo. A ver, o sea, centrémonos en el que estamos en un barco a mitad de la noche, ¿verdad? Porque decía que era la cuarta vigilia de la noche, eso quiere decir que ya era tarde, ¿no? Sí. Y llega alguien que usted ve caminando sobre el agua. Es que, imagínenselo, o sea, imagínenselo ahorita. A ver, es como que yo vaya pasando por el túnel Surquí y vea a alguien saliendo de la montaña así, flotando, ¿verdad? Yo salgo corriendo. Bueno, mis traumas, mis anécdotas. Entonces, yo entiendo a Pedro, ¿sabe?
yo entiendo a Pedro porque, o sea, es que más bien Pedro reaccionó muy bien, o sea, yo me hubiera tirado al agua. Bueno, no, me hubiera dado miedo más bien de que me persiguiera por el agua, ¿no? Pero imagínense ver, bueno, y ahí lo dice, como un fantasma. O sea, es que, imagínense que estamos hace 2000 y resto de años y ves a alguien caminando sobre el agua. Para mí sería algo demasiado loco, no sé, no tendría sentido, ¿verdad? Pero Pedro, siento que la pregunta que hizo fue más que todo como desde el miedo, porque estaba asustado, tenía miedo y Porque no sabía quién era. no sabía quién era, quería comprobar que fuera Exacto. realmente Jesús. Creo que por eso es la pregunta de Pedro, por eso es su primera acción. Y eso nos pasa a nosotros en la fe. A veces por miedo preguntamos, y preguntamos cosas muy tontas. Preguntamos cosas que seguramente Dios se pone la mano en la cabeza y dice, ay, Dios mío, ¿qué está diciendo este hombre? Exacto, ¿Verdad? como, Señor, si esta persona no es para mí, dame una señal, ¿verdad? Y espera que le caiga un rayo. Que salgan las nubes así se digan, no. Sí, pero es eso, esa primera acción de Pedro, Claro. que viéndolo desde ese punto de vista que usted dice es cierto, ¿verdad? Él no sabía quién era, porque a mí también me parece un fantasma ahí, yo veo a alguien caminando en medio de las aguas, ¿verdad? Ahí yo caigo en cruz, pero es eso, muchas veces tenemos duda de si realmente estamos pidiéndole a Dios. Claro. O muchas veces no sabemos o no tenemos una certeza y sentimos tal vez que le estamos hablando a la pared o le estamos hablando no sé, a un cuadro, una imagen, ¿verdad? Claro, claro. Que eso es base de la fe. Y muy importante, esa base de la fe, que a veces no sabemos si las cosas vienen de Dios. Así como Pedro, o sea, no sabía quién era, si era Jesús, si no era Jesús. Así a veces nosotros no logramos entender y tal vez por eso hacemos esas preguntas, le decimos esas cosas a Dios, porque no logramos descifrar de dónde viene. Si es algo que realmente viene de Dios o es algo que no viene de Dios. Y hay que tener, no sé, mucho discernimiento, hay que pedirle, ¿verdad?, mucho a Dios, el Espíritu Santo, porque realmente a veces no sabemos si las cosas vienen de Dios o no. Y es muy delicado. Uh-huh. Exacto, y eso es parte del discernimiento. Y ahí vamos ya a la segunda acción, porque después de esto, ¿qué sucede, verdad? De esa pregunta de Pedro, Jesús le responde, ¿verdad? Y Pedro tiene fe en él, cree que es el Señor. ¿Por qué? Porque vamos al segundo punto, que es la acción, porque Pedro le pide poder caminar sobre las aguas y la acción de él es que luego baja de la barca y pone un pie y ve que puede caminar sobre las aguas. Claro. Entonces ahí es esa confirmación de que realmente es el Hijo de Dios quien está con ellos. También, ¿verdad? O sea, es esa confirmación de aquello que pidió. Pedro le recibió en ese preciso momento. Claro. Pero muchas veces a nosotros como seres humanos nos cuesta coincidir de que es el tiempo de Dios y no el tiempo nuestro. Por supuesto, yo siento que así empieza nuestra fe. Nuestra fe empieza con pequeños pasos. No podemos pretender que nuestra fe sea, como pues Jesús lo dijo, decirle a la montaña que se levante, ¿verdad? O decirle a este que se plante en el mar, porque, o sea, Exacto, es que todo tiene... Moisés dividiendo el mar rojo, Exacto, o sea, o todo eso que yo no, muy sobrenatural. yo no voy a decir, Señor, tengo un montón de presa, y mi fe va a ser, Señor, que todos estos carros desaparezcan Sí. para poder llegar rápido a la casa, ¿verdad? O así. Y no, porque creo que ese es el punto inicial. Cuando nosotros empezamos a moldear nuestra fe, ¿verdad? A trabajar nuestra fe, es desde un paso pequeño. Y son pasos pequeños de fe que hay que ir dando. Sí, a veces hay que dar un paso más grande, hay que saltar un poco más, pero siento que ya el hecho de la acción, que es el segundo punto que usted estaba diciendo, es eso, justamente. O sea, salirse de la barca Exacto. y poner el pie en el mar. Exacto, y como nos dice Hechos de los Apóstoles, que fue la cita que leímos antes de esta, para poder como planear lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 1, que dice que la fe es tener confianza en lo que no se ve. Claro. En ese momento Pedro tenía algo, no podríamos decir palpable, ¿verdad? Sino que tenía por lo menos una visualización de aquel fantasma, de aquella sombra, de aquel bulto, ¿verdad? Que estaba sobre las aguas, pero muchas veces nosotros como cristianos esperamos eso. Nosotros esperamos que se mueva una imagen, que venga y que nos hable, o que Jesús sacramentado, ¿verdad?, empiece a derramar sangre, o algo más palpable. Y muchas veces la fe la basamos en eso palpable. Y que Dios se ha manifestado de esas maneras, lo ha hecho. Pero muchas veces nosotros esperamos
Y digo esperamos porque me incluyo que muchas veces, ¿verdad? En su momento yo dije, Señor, si en verdad estás aquí, que se mueva esa imagen, que me vale el Cristo, ¿verdad? Y como siempre, y como lo dijimos la vez pasada, a mí se me mueve una imagen y yo ahí quedo, ¿verdad? Porque nosotros queremos ser el Padre Pío que nos hable en crucifijo como para sí, de verdad sí, que está Dios. que me haga lo mismo Marcelino Pan y Vino, digamos, Ajá, que venga, me abrace y me lleve. Pero no es así, porque hay que ver la fe en lo más pequeño, en cada actuar, en el poder levantarse, y nos vamos incluyendo un poco más en el tema, ¿verdad? En el simple hecho de abrir los ojos, ahí está la respuesta de Dios. Claro. Cuando muchas veces, Señor, te pido por mi salud, te pido que mi familia esté bien, y lo tenemos día a día y se nos olvida que es también regalo de Dios. Pero esa acción, y me remonto también a la frase de San Benito Abad, ¿verdad? Que es ora et labora, ¿verdad? Que es ora y trabaja. El hecho de que él también tomó la acción de bajar de la barca, porque Pedro muy bien pudo haber escuchado, pero no pudo haber confiado y se pudo haber quedado dentro. Es como que yo se lo pedí, pero no estoy seguro de poder bajar. Y es muy importante, no hubiese logrado dar ni un solo paso. Exacto. O sea, en el momento en el que hubiera puesto el pie en el mar, se hubiera hundido. Exacto. Y ahí vamos al tercer punto, que es la parte de la duda. Porque Pedro está sobre las aguas y se vino un viento fuerte. Se asustó. Se asustó y se hundió. Peor, ¿verdad? O sea, en ese momento de duda, qué fuerte. Porque muchas veces ahí se habla de un viento fuerte, pero muchas veces nosotros nada más nos soplan y ya dudamos y caemos. Y el hecho de caer, podemos pensar en una tentación, podemos pensar en el pecado, podemos pensar en una mala acción, en un mal pensamiento, porque... Y yo siento, perdón, que la duda es el viento. La duda es el viento. No sé, ahorita que estamos hablando de esto me recuerdo. No tengo la fuente ahorita porque la verdad es que, como digo, me acuerdo muy poco. Pero una vez había visto algún video o algo sobre un milagro eucarístico que había pasado en Italia, creo que es en Orvieto, me parece que se llama la ciudad, sobre un sacerdote que, pues, en la consagración de la misa estaba dudando realmente de la presencia de Jesús en el pan y en el vino, ¿verdad? Es que la duda siempre existe. O sea, lastimosamente siempre existe la duda. Y veamos, como te digo, el caso de este sacerdote, que él dudaba de que si lo que él estaba haciendo era realmente verdadero. Y el mismo Jesús se le manifiesta en el milagro, ¿verdad? La hostia chorrea sangre y él se queda impactado. Pero aquí es donde yo quería llegar, que aunque la duda siempre existe, no nos esperemos a que se nos muestre algo así prodigioso, milagroso, para creer realmente, sino que poco a poco vayamos trabajando esa duda, que tal vez siempre va a existir en algún punto de nuestra vida y en cualquier ámbito, no solo en la fe, o sea, hablemos en general, pero siempre va a estar. Entonces, ¿cómo ir trabajando esa duda para que no tengamos que esperar a que pase algo prodigioso? Como por ejemplo, que yo esté en el trabajo o vaya a una entrevista de trabajo y esté dudando de si me van a contratar o no. Y esté esperando a que realmente en la entrevista me pase un milagro para que me contraten. No, pero porque yo ante esa duda, mira, es que no sé si me van a trabajar, ok, me van a contratar o no me van a contratar. Que el puesto al que yo estaba aplicando dice que necesito inglés, pues yo no voy a ir sin no saber nada de inglés, porque es obvio que me van a preguntar. Entonces voy con la duda, oye, es que si me preguntan en inglés y no sé nada, y voy y espero un milagro de que me empiecen a hablar en inglés y yo empiezo a traducir y a hablar por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto. Y no, o sea, yo me preparo. Si yo veo que tiene inglés y tal vez no tengo un buen nivel de inglés, lo voy preparando, me voy practicando, o me meto a un curso, no sé, lo que sea. Pero voy moldeando. Horas, labores. Exacto. Entonces, es eso. No nos esperemos que ante cualquier duda tengamos que llevarnos el golpe de un solo. O esperar de un solo algo que nos quite la duda, sino trabajando la duda día a día en lo ordinario. Exacto. Y nos podemos remontar también a como se lo dijo Jesús a Santo Tomás. Porque Santo Tomás dudó de lo que le habían dicho sus compañeros, hermanos apóstoles, y él dijo, si yo no meto el dedo en una llaga, yo no voy a creer. Y el mismo Jesús se lo dijo. Tú crees porque lo has visto, y dichoso aquel que cree sin haber visto. Claro. Y ahí es donde entramos todos nosotros, ¿verdad? Yo creo que podríamos parar aquí, mira, más que Jesús hubiéramos dicho eso al inicio, yo creo que ahí ya queda. Exacto. Y
qué importante es el creer realmente en la existencia de Dios. Y ahí nos vamos al último punto, que es el rescate. Jesús, a pesar de que ver que Pedro dudó y que se hundió en las aguas, él extendió su mano, lo tomó y lo sacó. Muchas veces Jesús nos saca de esas aguas que, como le podía decir, puede ser el pecado, puede ser la duda, puede ser el miedo, puede ser el rencor, puede ponerle el nombre que usted quiera o tal vez la situación que usted está viendo en ese momento. Y muchas veces nosotros somos los que no queremos salir de ahí, porque puede ser una zona de confort, porque puede ser que me dé miedo a que salga y sea algo peor, no sé. Podríamos ponerle muchos nombres, pero ¿cuántas veces Dios no nos extiende la mano donde estamos? Lo ha hecho conmigo millones de veces. Claro. Y lo podemos, o yo lo puedo ver palpablemente en la confesión. ¿Cuántas veces yo me he equivocado? ¿Cuántas veces yo he cometido algún error? Ya sea conmigo o con los demás. Y el Señor me perdona con su gran misericordia. Él me extiende su mano. Que muchas veces me siento indigno de tomarla y que Él me rescata. Pero también sé, y es un signo de amor. Y me dice, hey, te amo y te perdono. Y siento que eso es también esa prueba de fe que muchas veces nosotros tenemos. Que muchas veces tenemos la prueba de fe en alguna enfermedad, que tenemos la prueba de fe en alguna situación económica. Pónganle el nombre que usted quiera. Y tal vez usted que nos está escuchando lo puede estar viviendo en este momento. No tenga miedo de creer en Cristo, porque Cristo te ama y te va a sacar de las aguas. Claro. Y ahorita que estabas hablando de esto, se me venía a la mente también el pasaje de Job, ¿verdad? Wow. Job lo pierde todo lo pierde. Porque el diablo le pide permiso a Dios para ver si Job logra renegar su fe en Dios. Y le pasa de todo. O sea, todo, si usted cree en este momento que usted está pasando algo mal, multiplíquelo por 10. Y yo creo que se queda corto en comparación a Job. Y entonces imaginémonos eso. O sea, wow. Ante todo lo que pudo, o sea, desde el primer momento él pudo haber dicho, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces esto a mí si yo siempre he creído en ti? Pero es que lo que nosotros no logramos entender es que a veces estas pruebas de fe no es nada más simplemente para ver si seguimos o no seguimos, sino es para fortalecer nuestra fe poco a poco. Porque es curioso, siempre, si nos ponemos a pensar en todas las ocasiones en las que de una u otra manera se prueba la fe de alguien, después de todo eso, ¿qué viene? Calma. En Job, igual, después de todas las tormentas que pasó, viene la calma. El pueblo de Israel, después de todos los años de sufrimiento que pasó, viene la calma. Cuando, en un pasaje muy similar a este que leímos, cuando iban en la barca y las tormentas casi que hundían la barca, y Jesús le dijo que se calmaran al mar, al cielo, al todo, después vino la calma. Y con Pedro, después de caer y creer que se iba a ahogar, extiende la mano y toma la mano de Jesús y siente la calma. Entonces siempre viene la calma, pero no se va a quedar ahí. No vamos a quedarnos ahí con solo esa calma. O sea, no me va a decir que Pedro después de eso ya no volvió a tener nunca más una prueba de fe. Claro. Negó a Jesús. Le pasó de todo. O sea, no se queda ahí porque esa es nuestra vida en lo ordinario, es nuestro día a día hoy por hoy. Pasan cosas buenas, cosas malas, cosas buenas, cosas malas, pero a veces las cosas malas nos ayudan a moldearnos, nos ayudan a mejorar. A veces creemos que, valga la redundancia, lo malo nos pasa porque nosotros somos malos, o así, no. A veces no. A veces es para que nosotros logremos aprender, para que podamos avanzar, para que podamos fortalecer nuestra fe. O sea, para que la podamos hacer más grande aún, ¿verdad? Y entonces yo esto es lo que pienso. Hace también un tiempo escuchaba una frase de algún santo, que la verdad tampoco recuerdo cuál es, hoy no me acuerdo de nada, que decía que la fe es de alguna manera el don visible del amor invisible de Dios. La fe es aquello que nosotros hoy en día podemos vivir, que no vemos, o sea, físicamente, no vemos pues así, ¿verdad? Aquí a la par de nosotros, pero sí lo vemos en una manera que es algo que pasa día a día, ¿verdad? Y entonces
eso que vivimos en la fe, eso que vivimos día a día, es un reflejo del amor de Dios que no podemos ver, porque no lo podemos ver, ¿verdad? Pero lo sentimos porque está ahí y sabemos que está ahí y eso es la fe. La fe es la certeza de creer en aquello que no podemos ver. Exacto. También podemos ver la fe. ¿En qué podemos ver la fe? En que tenemos un techo, en que tenemos alimento, en que en este momento ustedes no tienen algún dispositivo para poder escucharnos hablar o vernos, que tenemos un trabajo, que tenemos una familia, que tenemos salud, que podemos escuchar, que podemos abrir los ojos. Y muchas veces a mí me gusta decir en oración, gracias Señor por cada tic-tac del reloj, porque cada segundo de nuestra vida es un regalo y es un testimonio de fe. Porque dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único a morir por ellos. Claro. Murió por mí, murió por usted, murió por usted que nos está escuchando. Y esa es la fe. Porque la fe es una oración que le pedimos al Señor por tener un techo y gracias a Dios hoy lo tenemos. Le demos gracias a Dios por los alimentos y gracias a Dios tenemos la dicha de tener alimentos día con día. Señor, te pido por un buen trabajo. Gracias a Dios tenemos los medios y tenemos un trabajo para poder tener todo lo demás. Eso es fe. Y la fe es creer en que Dios tiene siempre algo mejor para nosotros. Porque no somos los mismos de hace 10 años. Y nuestra fe nos ha ayudado que permitamos que Dios nos moldee. Porque muchas veces creemos que el mundo se nos viene encima. Y estamos en el ojo del huracán, estamos tal vez tranquilos, pero vemos que hay problemas alrededor y que dan vueltas y que pasan y que pasan. Y hay algo que nos maltrata y que nos golpea y que nos golpea en la vida. Pero cuando pasamos ese huracán, viene el arcoíris, viene la calma, como usted lo decía. En verdad, la fe es algo tan grande que muchas veces no lo queremos ver. Porque Dios nos ama tanto que su fe rompe barreras. Claro. Y nos ama tanto que nos perdona aunque nos hundamos en las aguas. Pasa siempre. O sea, es algo que nos pasa todos los días. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Y para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, si pueden tal vez pausar aquí un toque el podcast y para esto, justamente esto que acaba de decir Jafet, y lo vivan un poquito más y lo escuchen un poquito más, aquí haciendo publicidad, que vayan y escuchen la canción de Huracán de Hakuna. Habla justamente de eso. Y entonces nosotros los esperamos aquí, vamos a ir haciendo un cafecito o algo así, y ya casi volvemos. Pero no, de hecho, eso que estabas diciendo, Jafet, me parece que es tan acertado porque también hace unos días, un día de esto me salía algo que decía como tipo, te quejas que no estás en la ventana del avión, pero no te das cuenta de que estás en uno. Te quejas de que la fila es muy grande, pero no te das cuenta de que puedes estar ahí. O cosas así, no recuerdo qué más decía, pero o sea, yo lo quiero tal vez como cambiar un poco o adecuar y decir, no sé, por ejemplo, cosas que nos pasan día a día, qué sé yo, que nos levantamos muy temprano, porque no teníamos sueño, no podíamos dormir. Entonces, nos quejamos de que nos levantamos temprano, pero pudimos levantarnos. Nos quejamos de que el sol es muy fuerte, pero podemos sentir el sol. Podemos salir al sol. Nos quejamos de que la lluvia, no sé, muy fuerte, de que nos rompió el paraguas y nos lo volcó el viento y nos estamos empapando. Sí, pero tenemos la dicha de poder sentir la lluvia, sentir el agua. O llegar a casa y poder cambiarnos y ponernos ropa seca. Hay gente que no. Exacto. O ese tipo de cosas que a veces que nos duelen los oídos, que nos duelen los ojos, que nos duelen las manos, pero es que podemos escuchar, podemos ver, podemos tocar. Y yo siento que a veces nosotros somos pero tan egoístas, o sea, somos demasiado egoístas, porque no vemos que en lo ordinario, en lo de hoy, en lo del día a día, en lo pequeño, todo eso es un regalo. Y todo eso necesitamos de la fe para poderlo ver. Porque, Dios, a mí me gusta mucho pensar que yo no quiero llegar a un punto en mi vida en el que no me deje asombrar por todo. O sea, por todo. Yo siento que en el momento en el que yo salga por la puerta y vea una hormiga y no me asombre de ver una hormiga, ya yo no tengo un sentido para vivir. ¿Por qué? Porque yo quiero, y es algo que pienso desde muy pequeño, asombrarme de todo lo que veo, ver a Dios en todo lo que veo. ¡Wow! Que he visto un atardecer a lo largo de 21 años.
¿Cuántas veces lo habré hecho? No sé, un millón, un montón. Pero cada atardecer es tan distinto. Y tiene su encanto, no sé, su inmensidad. Es Tenemos increíble. la posibilidad de poder ver otro atardecer. Exacto. Y ahí, eso que usted acaba de decir, me recuerda también alguna otra cosa que leí, que decía que no nos quejemos porque nos perdimos el atardecer de hoy pensando que era muy lindo, si el de mañana puede ser más lindo todavía y puede ser único, porque cada uno es diferente, no todos son iguales. Y así nos pasa a nosotros. No nos dejemos de asombrar por las cosas, aunque sea algo tan pequeño, de verdad, como un grano de arena, asombrémonos siempre, no dejemos de asombrarnos, porque la vida es muy linda y suena como muy cliché, yo no sé, siento que suena como muy, mejor no digo lo que pasó por mi mente, porque no, pero no nos dejemos de maravillar por la vida, porque de verdad que Dios creó todo con tanto detalle para nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a sorprender de aquello que vemos en nuestro día a día? Hoy. Y recordemos siempre ver a Dios en todo, porque todo lo creó Él, nosotros somos creados por Él. Y este domingo en misa el Padre lo decía de una manera muy linda, es que nosotros somos únicamente administradores de nuestro cuerpo, porque todo nos lo dio Dios. Nosotros nada más administramos nuestra vida. Nosotros hacemos y hacemos, ¿verdad? Pero nada más la administramos porque no nos pertenece. Y ahí es donde tenemos que decir, somos buenos administradores de nuestra vida. En verdad le damos gracias a Dios por todo lo que tenemos. En verdad le pedimos a Dios por todo lo que necesitamos. Y a todos los que nos están escuchando o viendo, en verdad quiero que quede en el corazón y que se tomen un momento y que pensemos en todo eso que nos ha dado Dios, bueno o malo. Muchas veces podemos decir, pero si es malo, ¿cómo puede venir de Dios? Como lo decía Esteban hace un rato, es tal vez porque viene algo mejor o nos está preparando para algo. Porque muchas veces tenemos que caer para poder levantarnos. Porque muchas veces nos sentimos en un pedestal y que estamos aquí arriba. Somos la pura. Exacto, somos la última Coca-Cola del desierto y caemos. Porque no es así. Y no es el hecho de sentirnos más que nadie, sino ver a Dios en el hermano. Que yo en ese momento vea a Dios en Esteban. Y que indiferentemente que estemos grabando un podcast, Dios me está hablando a través de lo que Esteban tiene en su corazón. Y esa es la magia de la fe en Cristo. Porque gracias a la fe en Cristo, estamos aquí sentados porque teníamos la fe de hacer un podcast y hoy estamos acá. Que no fue inmediato cuando lo pensamos. Pero como dijimos al principio, no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiera. Y en el primer episodio lo dijimos, a pesar de que es el año más complicado de todos, Ahí estamos. aquí estamos. Claro. Y en verdad, no pierdan la capacidad de asombro, porque Dios tiene tantas cosas para nosotros. En verdad meditemos cada pequeña cosa, cada pequeña acción, cada persona que Dios nos ha regalado en la vida y que hoy nos tiene a donde estamos. Y ya para unir las dos cosas que hablamos el día de hoy, tanto lo de la fe, ¿verdad? Que hablábamos de Pedro, como lo de nuestra vida ordinaria, ¿verdad? Dejarnos asombrar por lo pequeño, por lo que nos pasa. Pues yo creo que lo único que tengo que agregar, lo único que tengo que decir es que para que nosotros no nos dejemos de asombrar, tenemos que dar ese pasito pequeño de fe. Seamos como Pedro. Saquemos el pie de la barca, toquemos el mar y que el siguiente paso que vamos a dar no sepamos cuál es, pero que tengamos seguridad de que va a ser un paso firme. Y ahí lo único que nos queda es asombrarnos, no dejarnos de asombrar. Y, como se lo dice, no hay que dejarnos de asombrar. Y permítanse ser asombrados con el próximo capítulo, porque el siguiente capítulo nos marca mucho a nosotros. Y espero que ustedes también lo marquen porque es un capítulo personal de cada uno, porque es algo que todos tenemos, exacto, sin importar quién. Exacto. ¿Cuánto nos ha regalado Dios en un amigo? Hablemos en ese próximo capítulo de esa amistad que muchas veces está basada en Dios y que es Dios mismo que nos regala. Entonces, en ese próximo capítulo, que no se lo pierdan, hablaremos sobre la amistad, hablaremos sobre ese amor de Dios en el hermano. Y bueno, en verdad,
agradecidos completamente porque nos escuchen. No sé cuánto tenemos, pero siento que hemos durado aquí como 3 horas hablando. Y en verdad, usted que nos escucha, diga, hágase en mí según tu voluntad. Creo que eso es como lo que quiero hacer. Es todo lo que podemos decir. Pues bueno, nos veremos, Jafet, entonces en el próximo capítulo, si seguimos siendo amigos, ¿verdad? Porque Claro. nosotros sabemos que puede pasar una semana. Pues bueno, entonces gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nos cubra. Y recuerden siempre decir, Hágase en mí.